Buenas noches, queridos suscriptores. Seguimos con el curso de CCNA en su versión 7 y seguimos viendo el tema de OSPF. Ya vimos todas las configuraciones que podemos realizar a nivel de OSPF y ahora veremos cómo podemos verificar que nuestro laboratorio o nuestra configuración de OSPF funcione de forma correcta. Para poder verificar que nuestro laboratorio de OSPF funcione de forma correcta, debemos utilizar los siguientes comandos. Después de configurar OSPF versión 2 de área única, debemos verificar las configuraciones que tiene. Los dos comandos siguientes son particularmente útiles para verificar el enrutamiento. Vamos a poner la pluma. Tenemos el comando show IP interface brief. Esto verifica que las interfaces deseadas estén activas con el direccionamiento IP correcto. Este comando lo que nos da es una lista de todas las interfaces y la dirección IP que tiene cada interfaz. Es muy útil no solo en OSPF, sino a la hora de resolver cualquier problema a nivel de red. El comando show IP route, esto verifica que la tabla de enrutamiento contiene todas las rutas esperadas. Eso también no solo sirve para OSPF, sino es un comando para resolución de configuraciones en general, ya que nos muestra todos los protocolos de enrutamiento, tanto estáticos como dinámicos, que tenemos en nuestro equipo Cisco. Entre los comandos adicionales para determinar que OSPF funciona como se esperaba está el comando show IP OSPF neighbor, show IP protocol, show IP OSPF y show IP OSPF interface. El comando show IP OSPF neighbor verifica que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos. Si no se muestra el router ID vecino o si este no se muestra en el estado full, los dos routers no forman una adyacencia de OSPF. Un router que no sea DR o BDR, que tenga una relación de vecino con otro router que no sea DR o BDR, mostrará una adyacencia bidireccional en lugar de completa. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos que el router R1 tiene como vecino a un router con el ID 3.3.3.3 y un router vecino con el ID 2.2.2.2. Aquí abajo podemos ver ya el comando completo sacado directamente desde la configuración de un router. Aquí podemos ver que está estableciendo adyacencias con tres routers. El primer router indica que está estableciendo adyacencias con un DR, el segundo con un BDR, lo cual significa que R3 no es ni DR ni BDR, sino es DR others. Y está estableciendo una tercera adyacencia con un router que es un DR others. Entonces, entre DR others y DR others establecen una adyacencia de 2 vías. Eso es lo que se refiere esta nota. Si escuchan sonido de gotitas de lluvia es porque está lloviendo en mi casa. Aquí podemos ver el tiempo que le queda para determinar que el vecino es un vecino inalcanzable. Y aquí estamos viendo, le quedan 35 segundos y 31 segundos, que por defecto el tiempo muerto es de 40 segundos. Podemos ver la dirección IP y la interfaz por donde está conectada. Verificación de configuración del protocolo OSPF. También tenemos el comando show IP protocol, que es una forma rápida de verificar información vital de configuración de OSPF. Esto incluye el ID de proceso de OSPF. Al ejecutar el comando show IP protocol, nos muestra cuál es el ID de OSPF, que en este caso es OSPF 10. Nos muestra también cuál es el ID del router local, que en este caso sería el 1.1.1.1. Nos muestra las interfaces configuradas explícitamente para anunciar las rutas de OSPF. ¿Qué rutas? Son las que están participando en OSPF, que las encontramos aquí. Tenemos que
las que están participando es la interfaz del loopback, la Giga Ethernet 001 y la Giga Ethernet 000. Tenemos también que los vecinos de los que el router recibe actualizaciones. En este caso recibe actualizaciones de dos routers, que sería el router con el ID 3.3.3.3 con una distancia administrativa de 110 y que la última actualización se hizo hace 9 minutos 30 segundos. Y la distancia administrativa predeterminada, que es de 110 para este proceso de OSPF. Tenemos también el comando showIP OSPF, que se puede utilizar para examinar el ID de proceso y el router ID. Aquí estamos ejecutando el comando showIP OSPF, nos está brindando lo que es el ID de proceso y el router ID, que en este caso sería el 1.1.1.1. Nos indica de que estamos trabajando en el área 0 o el área de backbone y que el algoritmo de SPF se ha ejecutado 4 veces. El comando showIP OSPF interface proporciona una lista detallada de cada interfaz habilitada para OSPF versión 2. Aquí estamos indicando showIP OSPF interface y le tenemos que mapear o identificar la interfaz de la cual queremos obtener datos. Aquí estamos agarrando la Gigabyte Ethernet 000. Proporciona una lista detallada de cada interfaz habilitada para OSPF, especificando una interfaz para mostrar la configuración de esta. Este comando muestra el ID de proceso, en este caso sería el ID de proceso, el router ID local, sería este, el tipo de red, en este caso estamos ante una red punto a punto, el costo de OSPF, que ya vimos el costo lo podemos modificar, que es el costo del enlace. La información de DR y BDR, que aquí no lo tenemos porque es una red punto a punto. Entonces no se necesita un DR ni un BDR. Y los vecinos adyacentes. Otro comando que es muy útil para la configuración de OSPF es showIP OSPF interface brief. Para obtener un resumen rápido de las interfaces habilitadas para OSPF, usamos el comando showIP OSPF interface brief. Este comando es útil para ver información importante que incluye las interfaces que están participando en OSPF, redes que se anuncian dirección IP y máscara. Aquí tenemos las interfaces que están participando en OSPF. Las redes que se anuncian incluyendo dirección y máscara. El costo de cada enlace. El estado de la red. Y los números de vecinos que podemos encontrar en cada enlace. Y esto es el Process ID y el área de OSPF. Ahora vamos a llevar todos estos comandos y los vamos a ver cómo se ven en un laboratorio. Nos dice que los objetivos de este laboratorio, dice, utilizaremos los comandos CLI para verificar el funcionamiento de una red OSPF. En la parte número 2 agregaremos una nueva LAN a la configuración y verificaremos la conectividad. Nos dice que parte de los objetivos son identificar y verificar el estado de los vecinos de OSPF, determinar cómo se aprenden las rutas en la red, explicar cómo se determina el estado de los vecinos, examinar la configuración del ID de proceso de OSPF, agregar una nueva LAN a una red OSPF existente y verificar la conectividad. Nos dice que nosotros como administradores de red tenemos acceso completo a lo que es la configuración de los routers R3 y R4. Podemos modificar y configurar R3 y R4, pero en R1 y R2 únicamente tenemos acceso de lectura.
nos dice que utilicemos los siguientes comandos para verificar el funcionamiento de OSPF. Y aquí nos dan un ejemplo si nosotros viniéramos y realizáramos la configuración o utilizáramos el comando showIPRoot en R1. Nos arrojaría esta sentencia, se podría decir. Entonces vamos a ingresar branch admin. Aquí ya lo tengo abierto, perdón. Y nos está indicando de que a nivel de conectividad, el router R1 tiene una ruta sumarizada en la cual tiene 3 subredes. En la red 172.16.0.0/16, él conoce su red local, que es la 1.1, conoce la dirección IP de esa red local, que es la dirección IP que está configurada en su interfaz. Mediante OSPF conoce esta red también, la 16.2, y tiene conectada directamente la 3.0 y conoce también su dirección IP local. Entonces, a nivel de 172.16.3, él conoce toda esta red. Y a nivel de 192.168.1.0, él conoce una red que es esta, la 192.168.1.0. Y asimismo conoce también la red 192.168.10.0/24, que tiene dos subredes a nivel interno, porque esta dirección es una dirección local. Conoce la 162.168.10.4, que es esta. Conoce también la 10.8. Conoce la local, que es la 10.5. E indica que para llegar a la red 10.8/30 se puede ir por la 3.2, que sería por esta vía, o se puede ir por la 192.168.10.6, que sería por esta vía. Y también conoce una ruta OSPF externa 2, que la está aprendiendo vía serial 00, que es esta, que es una ruta por defecto hacia el ISP. Si usamos el comando showIP OSPF neighbor para ver los vecinos, nos encontramos de que conoce al vecino 2 con el ID 2.2.2.2 y el vecino con el ID 3.3.3.3, que en este caso sería R2 y sería R3. Vamos a ver también, podemos hacer uso del comando show IP interface brief. Y aquí le sale las interfaces, cómo están configuradas y el direccionamiento que tiene cada una. Y si tienen algún protocolo configurado y si administrativamente están apagadas. Yo como administrador le di de baja a esa interfaz. También podemos ver show running config. Me gusta mucho hacer este comando. Aquí no puedo ver el comando. Show IP OSPF interface para ver las interfaces que están participando en OSPF. Y me muestra las interfaces que están participando en el proceso de OSPF.
Bueno, no me acepta el comando. Aquí podemos ver que hay adyacencias. Podemos verificar la conectividad enviando un paquete de PC1 a PC3. Recuerden que el primer paquete siempre falla. Y de PC1 al ISP. Ahora en la parte número 2 ya probamos que el laboratorio funciona. Nos están pidiendo que conectemos R3 y R4 y que R1 conozca la red 192.168.11.0, que la logre conocer mediante USPF. Parte 2. Nos piden que agreguemos la nueva LAN de sucursal a la red de USPF. Verificamos la configuración de USPF en el router R4 ejecutando el comando show run. Enable show running config. Verificamos que la configuración de USPF establecido con el ID de proceso número 10, el ID de este router es el 4.4 y las interfaces que están participando es la red 1.0 y la red 11.0. Y tenemos la red Gigabyte Ethernet, que es la que se conecta. Tenemos la red Gigabyte Ethernet, que es la que se conecta aquí. Que no está participando en el proceso de USPF porque está de forma pasiva. No envía actualizaciones de USPF mediante esa interfaz. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Dice que conectemos R4 a la sucursal de la red de USPF. Utilicemos el comando, el cable correcto dice que conectemos la interfaz Giga 000 del R4 a la interfaz 01 del switch en S3. Vamos a seleccionar el cable. Aquí vamos a utilizar la 000 y la vamos a conectar a la Giga Ethernet 01. Y esto es todo lo que pide el laboratorio. Si se dan cuenta, ya lo completamos al 100%. Lo que tenemos que esperar es que establezca adyacencias. Le podemos dar aquí en Fast Forward para acelerar el tiempo. Y podemos irnos a R1 y podemos utilizar el comando show IP USPF neighbor. Show IP route. Veamos si aprendió lo que es la red 192.168.11.0. Como pueden ver, ya a nivel de USPF, él ya aprendió la red 192.168.11.0 vía 192.168.10.6, que sería vía R3. Y como R4 no es un vecino directo de R1, por eso no se muestra en la configuración de vecinos. Pero sí
va a estar en la configuración de R3. R3 sí va a poder ver a todos los vecinos, va a poder ver a R1, R2 y R4. Así que muchas gracias por ver el video y ya solo nos resta un video a nivel de USPF, donde configuraremos una red de USPF desde cero prácticamente. Y utilizaremos haremos el laboratorio utilizando bloc de notas para hacer la configuración en los blocs de notas antes de pasarla al entorno de producción. Así que muchas gracias por el video y saludos.